Un afectuoso saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión, como lo había anunciado, un estudio de Biblia, una meditación muy interesante de Cristología que lleva por título Jesús el Nuevo Adán, y que es importante porque tiene mucho que ver con lo que fue la obra suprema de nuestro Señor, lo que es el misterio de la redención o su sacrificio en favor de toda la humanidad. Es un paralelismo bíblico que vamos a hacer. Entiéndase por paralelismo una analogía del Antiguo Testamento, de lo que fue el primer hombre, y Jesucristo, que el mismo apóstol Pablo le da el nombre de el Nuevo Adán, y eso lo vamos a explicar como siempre de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión voy a hacerlo de esta, que es una Biblia católica, Biblia de Jerusalén, quinta edición, de la editorial de Scribner. Es una Biblia católica de estudio, pero en todas las aparece las mismas referencias como tal. Entonces, este video es tanto para mis amigos católicos como para mis amigos evangélicos, porque nos pueden dar muchas luces con referente a este tema, y sobre todo mirar el amor supremo del Padre al mandar a su unigénito por la salvación de todos nosotros. Para empezar este estudio, siempre nos tenemos que remitir a lo que conocemos comúnmente como lo que es el protoevangelio, llamado el protoevangelio tanto por teólogos católicos como por teólogos evangélicos, que es la frase muy conocida que aparece en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 15, que dice así: después de que la serpiente, que es el mismo demonio, hizo pecar a la mujer, y esta a su vez a su esposo, se esconden de la presencia de Dios, saben que ya habían pecado, saben que están desnudos, saben que cometieron una irregularidad. Viene una declaración muy importante de orden profético del mismo Yahvé, el Dios de los ejércitos, que se presenta en el libro del Génesis como un padre, antropológicamente como un padre, pero importante porque en el versículo 15 es un diálogo que tiene directamente con la serpiente, donde dice enemistad. O sea, enemistad es algo que es una ruptura, ¿ve? Y las cosas de Dios son eternas. O sea, una enemistad pondré entre ti, le está diciendo a la serpiente, que es el mismo diablo, Satanás, como lo dice el libro Apocalipsis capítulo 2, y la mujer. El término mujer en hebreo es Isa, y entre tu linaje, o sea, el linaje de la serpiente, y su linaje. Esa es la primera parte de esta profecía. La segunda es él. Nótese bien que es él, no ella. Algunos piensan que es esa mujer. No, él te pisará la cabeza mientras acechas tu calcañar, o sea, el talón. Bueno, aquí los teólogos y los biblistas católicos evangélicos tienen opiniones divididas. Para la Iglesia Católica, y no voy a hacer referencia a eso, nosotros pensamos que es María la nueva Eva, mientras que también algunos teólogos, porque como es un libro, esta porción, esta perícopa, este versículo es profético, puede también hacer alusión al pueblo Israel. Pero este video está solamente basado en la persona de Jesucristo. Lo importante del caso, y lo que sí hay que aclarar, es que algunos piensan que es la mujer, y representada a veces como María, que le aplasta la cabeza a la serpiente. No puede ser. María es una criatura humana, ella es el medio por el cual Dios se hace hombre, pero en fin, la salvación y la adoración exclusiva y los méritos, los únicos méritos, vienen de su único Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. Lo importante del caso es que nos dice acá en esta versión tan interesante de la Reina Valera, perdón, de la Biblia católica, porque también voy a utilizar una Reina Valera, la Biblia de estudio de palabra clave, pero esta que es la Biblia de Jerusalén, dice, la enemistad inicialmente está entre la serpiente y la mujer, ¿ve? Pero la otra referencia, como decíamos, el linaje de cada una, y el linaje de la serpiente es el que le va a aplastar la cabeza a la mujer. Ese término linaje, que en hebreo es será, es un pronombre masculino que quiere decir descendiente de la mujer. En este caso creemos que es Jesucristo, descendiente de María. De hecho, muchos teólogos y biblistas relacionan el versículo 15 con Gálatas 4:4, donde dice también, y eso lo he visto en Biblias evangélicas de las que tengo yo, donde dice que
En la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley de Moisés. Pero lo importante es que no estamos hablando de la mujer, sino del descendiente, el linaje, la semilla, porque el mismo término será quiere decir semilla, descendiente, cría o hijo, que es de esa mujer la que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, pero la serpiente no se va a dar quieta, porque aquí como le dice, le va a herir, y herir el calcañar es el punto de apoyo, el talón, que por lo cual pues una persona tiene un apoyo si va a estar de forma erigida. Y es muy interesante eso, porque esto ya es un poco más de teología bíblica, el poder de descifrar este mismo texto de lo que es la exégesis bíblica, que es la ciencia que nos ayuda a darle la correcta interpretación a los textos bíblicos. Ahora, como estamos haciendo un paralelismo, esta cita bíblica es muy importante porque está relacionada, vamos a verlo ya, el paralelismo con el Nuevo Testamento, con dos citas bíblicas, una del apóstol Pablo y otra también del apóstol Juan, que tienen que ver directamente con Jesucristo y su relación con la serpiente, que sabemos que es el mismo diablo, el demonio, Satanás, el enemigo de Dios, el calumniador, el contradictor, ¿ve? El destructor. Esos son sinónimos del término diablo, Satanás o todos los prerrogativos que se le dan al príncipe del mal, ¿no? Diablo y Satanás, ¿ve? Satán en hebreo, diabolos en griego quiere decir lo mismo, por eso es que son afines. Vamos entonces a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 16, verso 20, carta a los romanos, en el capítulo 16, verso 20, es compendio paulino. Esta sería la segunda cita bíblica en esta Biblia que lo estamos haciendo, que es Biblia de Jerusalén. Dice capítulo 16, exclusivamente en el versículo 20 dice: y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, hay una profecía también mesiánica donde dice que también, aunque el demonio en cierta manera está derrotado, está aplastado, ¿ve? Por la misma gracia que viene de parte de la gracia, o sea, el caris, o sea, un regalo que viene de lo alto, un regalo que para nosotros es inmerecido por nuestros propios pecados, por nuestra misma condición adánica. Por eso era necesario que un hombre perfecto, de la misma talla en que se encontraba el primer hombre, porque el primer hombre se encontraba en un estado de inocencia, en un estado de pureza, en un estado de inmácula, y tanto él como la mujer, cuando se dan cuenta que pierden ese estado al morder el fruto prohibido, inmediatamente se dan cuenta de que están desnudos y tratan también de esconderse y tapar su pecado, que eso es un tratado muy importante de teología moral. Entonces aquí mismo nos dice que el mismo Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo nuestros pies, en el sentido de que los cristianos tenemos la fuerza que nos llega, no es por nosotros méritos propios, sino también que todo viene de Jesucristo. O sea, por ser Él el mediador, por ser el pastor, por ser el redentor, el Mesías, el Cristo, el ungido, el sagrado. Por eso es que toda la fe cristiana, como un evangélico en general, de cualquier confesión, tiene que estar dirigida solamente y exclusivamente a Jesucristo. Y más en estos tiempos que vamos a celebrar los acontecimientos importantes, lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. La otra cita bíblica que también tiene mucho paralelismo lo encontramos también ya en el compendio jovánico, o sea, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, verso 8, donde también nos dice la palabra de Dios: quien comete el pecado es del diablo. O sea, pecado, en cuanto a decir, es un término que quiere decir el que no da en el blanco, el que hiere, el que se desvía el camino. O sea, el pecado siempre está relacionado con el diablo. Interesante eso. Y siga anotando, el apóstol Juan dice: porque el diablo ha pecado desde el principio. Increíble, esto es muy interesante eso. El mismo diablo, como decíamos, el término diabolos o Satán, o sea, el enemigo, el contradictor, el príncipe de las tinieblas, tiene una relación muy directa con lo que es el pecado. O sea, lo mismo que hizo con nuestros primeros padres por el mal uso de su albedrío, de la libertad que tenían, aunque están en estado de gracia, pero eran seres completamente libres y autónomos de poder decidir bajo criterios. En este caso, la serpiente que engañó primero a la mujer y después al hombre, podemos decir que pecaron por inocente. Les vuelvo a repetir porque es más interesante 1 Juan 3:8, porque dice: quien comete pecado, o sea, quien está relacionado con el pecado es del diablo. O sea, ahí aquí viene
lo que estamos diciendo, el linaje que también veíamos en Génesis 3:15. Hay un linaje que es tanto el demonio y es un linaje que es tanto también del hijo de esta mujer. ¿Por qué? Porque el pecado, dice, el diablo ha pecado desde el principio. O sea, desde el principio de la historia de la humanidad, como lo veíamos en el jardín del Edén con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y sigue diciendo, y el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se ha manifestado ¿para qué? O sea, se ha manifestado, se ha hecho carne de la bendita y la pura siempre Virgen María. ¿Para qué? Y aquí es importante, porque es que vamos a decir que Jesucristo es el nuevo Adán, aquí me lo dice, para deshacer, o sea, para destruir las obras de quién, del diablo. O sea, el diablo tiene obras, el diablo es el padre del pecado, y también hace que nos alejemos de la presencia de Dios. Pero entonces aquí va a venir ese otro personaje que estaba profetizado en Génesis 3:15, y que aquí evidentemente se nos aclara que es el Hijo de Dios. Entonces, esas dos citas bíblicas son muy interesantes y que tienen una relación directa, como decíamos, de Génesis 3:15. Si volvemos otra vez al mismo primer libro de la Biblia, porque vamos a hacer un paralelismo, viene también, después de esa profecía, viene también una sentencia divina. Sobre todo, vamos a hacerlo con lo que hace Dios Padre en su infinita justicia, porque Dios tiene dos cualidades. Las dos cualidades propias de Dios Padre es su bondad, pero también al mismo tiempo su justicia. Eso van de la mano, y ambas son completamente iguales, porque todo en Dios es perfecto. Por eso es que si vamos otra vez al mismo libro del Génesis, en el capítulo 3, verso del 17 al 18, encontramos estas palabras, sentencia divina, que dice: al hombre le dijo, y nótese bien que inicialmente esta primera pareja se llama hombre y mujer, ¿no? Después del pecado es que se les asigna unos nombres que tienen un simbolismo, pero inicialmente es hombre, que en hebreo es is. Dice: al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer, o sea, por haberse dejado también seducir de la mujer y haber tenido un silencio cómplice, y comido del árbol que yo te había prohibido comer, un árbol simbólico, ahorita lo vamos a mirar a ver, maldita sea el suelo. O sea, es una maldición que viene también. Mire bien también cómo la primera vez que en la Biblia se menciona que Dios maldice, ¿no? A la misma serpiente, una palabra muy importante, enemistad, y aquí también maldición de ese perfección que había en la naturaleza, en lo que se conocía como el jardín del Edén, en que se veía en esa armonía íntegra en todo el sentido de la palabra, de lo que era el mismo hombre como el rey supremo de la creación, en relación directa a todo lo que era el jardín del Edén, los frutos frondosos con diferentes árboles, ese río cristalino que se vivía en 4 brazos, animales hermosos, aves, peces. Entonces eso es interesante, porque ya esa misma ruptura, ese mismo pecado también incluye también a la misma naturaleza, que va a ser maldita de aquel momento, y ahí vienen, podemos decir, todo lo que son los desastres naturales, las catástrofes, todo a veces los mismos, como la naturaleza a veces también muestra su fuerza contra la debilidad del hombre. Por eso dice, por haber escuchado la voz de la mujer y comido el árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, sacarás de él el alimento con fatiga. O sea, ya no como antes, porque antes el hombre era solamente el guardián de ese jardín. Ahora ya va a ser un trabajo, algo que va también, como dice acá la palabra de Dios, producir fatiga, o sea, producir dolor, producir algo que va con fuerza, que requiere también algo que anteriormente el hombre no sentía, que era ese mismo dolor y cansancio. Y dice algo muy interesante, y esa misma maldición dice: todos los días de tu vida. O sea, es una maldición ya, porque las sentencias de Dios son únicas. O sea, Dios no titubea, Dios no cambia de parecer como somos los seres humanos. Y sigue diciendo, esa misma relación de la maldición de la misma tierra, contrario a todo lo que van a perder este primer hombre, esta mujer, en el momento en que estaban en ese jardín de delicias, en ese jardín tan frondoso y hermoso. Dice, sigue diciendo, te producirán, la misma tierra va a producirle que espinas y albrojos, y comerás la hierba del campo, y comerás el pan, ¿ya con qué? Con el sudor de tu frente. O sea, mire bien, el mismo sudor de tu frente va relacionado con lo que dice aquí, con fatiga,
con dolor, todos los días, esa misma condenación, ese mismo pecado ya, la causa de ese mismo pecado de infringir la única norma de Dios que le había dicho. ¿Cuál era? Como decíamos acá, no tomar del árbol prohibido. Hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. O sea, la parte material del hombre, la parte, o sea, porque acordemos que Dios había formado al hombre, poéticamente hablando, como nos dice el autor sagrado del libro del Génesis, del barro, del mismo polvo, de los mismos elementos de la naturaleza, y ese elemento sopla su aliento de vida, se convierte en un ser viviente, pero aquí mismo por haber desobedecido, la muerte, el pecado, las consecuencias del pecado, que son el sufrimiento, aquí mismo lo dice la fatiga, el dolor, el trabajar con el sudor de la frente, y también por último también lo que es la muerte. O sea, se rompió ese primer pacto, la primera alianza adánica, que era que el hombre y la mujer vivieran en el jardín, lo protegieran, lo cuidaran y también multiplicarse y tener hijos y poblar la tierra. Entonces aquí vemos también cómo se rompe esa relación directa por el mal uso y por el pecado que el mismo hombre y la primera mujer habían cometido. Ahora, hay algo también muy importante, porque igualmente nosotros podemos ver que 3, 19, 20, podemos ver también que en 2, 15, 16 también, y lo que estamos hablando del 15, 17, hay otra cosa muy importante también, y es que el hombre tenía una culpa mayor que la mujer por una razón en especial. Primero, por la misma concepción judía en que se escribió estos libros del Antiguo Testamento hacia la época del reinado de Moisés, hacia el año 1000, donde inclusive que esa misma relación directa, en esa misma sociedad patriarcal, por así decirlo, el hombre era cabeza de la mujer. Por eso dice Pablo también, en esa misma también pensamiento fariseico que tenía, donde decía que el hombre es cabeza de la mujer como Dios es cabeza del hombre. O sea, la mujer era en un segundo plano, la mujer siempre era considerada inferior al hombre, la mujer siempre era considerada como una especie de un menor de edad, siempre estaba bajo la custodia para el judío o del padre de familia, si era una hija, de su esposo, si era casada, o de su hijo mayor, si era viuda. Eso es importante, muy interesante tener esas cosas, porque son elementos de juicio que nos ayudan un poco a conocer un poco más y a entender todo lo que es también la misma cultura del judaísmo y también en relación al cristianismo primitivo. Hay otra connotación, porque ese primer hombre y ese pecado, ese delito tan grave que tuvo, la forma como Dios lo va a remediar también de una manera importantísima en su amor supremo con su hijo, también es para que veamos también, es la gravedad de la situación era porque también en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, versos del 15 al 17, también nos dice, antes de creado a la mujer, le dice, cuando solamente existía el hombre, muy importante lo que aparece aquí en la palabra de Dios, una previa advertencia de lo que estamos hablando, del castigo que está haciendo Dios, maldiciendo la tierra con sudor, con fatiga. La tierra le va a ser hostil, y también la muerte y volver a lo que era materia. ¿Por qué? Porque como veíamos en Génesis 2, 15, 17 dice, pero no comerás, cuando ya Dios lo hace, el rey de la creación, y antes de darle una compañera, dice, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieras de él, morirás sin remedio. O sea, mira bien que ya, para que veamos también la justicia de Dios, porque a veces no entendemos eso, es analizar todo lo que es salvación que encontramos en el libro. Antes de que Dios creara a la mujer, cuando el mismo Adán era, por así decirlo, el guardián supremo, el que administraba toda la obra de Dios, y después de haberle dado todos los árboles frondosos, los animales que lo acompañaran, todo lo que la amistad teológicamente, o sea, ver directamente a Dios, la relación directa de un padre con un hijo único, y solamente una advertencia nomás, aquí me lo dice, el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente las palabras de Dios, como decíamos, tienen peso, tienen autoridad, moriría sin remedio. Por eso es mismo, es que el hombre se esconde,
se esconde de Dios, y cuando Dios lo interroga, como lo vamos a ver también en el libro del Génesis, en el capítulo 3 dice, empieza a excusarse, dice, es que la mujer que me diste por compañera fue la que me hizo pecar. Y eso es importante porque eso es un tratado también de antropología teológica del más alto grado, que vale la pena que nosotros meditemos en lo mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de Jesús en el nuevo Adán? Bueno, si vamos a ver lo mismo en revelación ya completa, en el nuevo pacto, en lo que es el Antiguo Testamento otra vez, en lo que es este gran teólogo como es el apóstol Pablo también. Nuevamente, ya en otra primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso del 47 al 45, nos dice así la palabra de Dios, primera de Corintios, capítulo 15, verso del 45 al 47, dice así: en efecto, así es como la escritura, la primera persona, Adán, que quiere decir hombre de barro, o sea, hombre de la tierra, fue hecho alma viviente. El término alma viviente, o sea, todo un ser vivo como tal, compuesto de una parte incorpórea, inmaterial, que es el espíritu, y en la misma materia, ¿ve? De la cual regresa a la tierra por su desobediencia. Estaban hechos, era para la eternidad, para la santidad, para vivir en unidad, en eterna amistad con Dios Padre. No sé, por eso dice aquí el mismo apóstol Pablo, ese Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, o sea, el último Adán en la consumación de lo que es la salvación esperada por los judíos de tiempo atrás, de todas las alianzas que sabemos, alianza con Abraham, con Isaac, con Jacob, los oráculos con los profetas, la época también de los jueces, de los grandes reyes, ¿no? Todas las dominaciones extranjeras que azotaron a los mismos judíos por su castigo. Todo eso, por eso dice, ese último Adán, ese espíritu que da vida, o sea, viene de lo alto, espíritu que da vida. ¿Vida por qué? Porque sabemos que la sentencia que encontramos ahorita en el libro de Génesis es que es muerte. Entonces, aquí vamos a hablar de una vida, pero es una vida espiritual, es una nueva promesa. Pero no en lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal, o sea, lo instintivo, lo bajo, lo material. Lo espiritual viene después. La primera persona salía de la tierra, eso quiere decir Adán, hombre de barro, hombre de barro rojo. Es terrestre, o sea, es aquí, en el plano meramente en el mundo, pero la segunda, o sea, esta segunda persona, que se nueva, viene del cielo, y era la forma también como los judíos, en su misma cosmovisión de aquel entonces, dividían el mundo. El cielo, la esfera del cielo, era el lugar donde estaba la morada de Dios, la morada de los ángeles, su mansión. En la tierra era la morada de los hombres, y los ínferos, o sea, las regiones inferiores, en el Hades, era el lugar de los muertos, y también el Sheol y el Gehenna propiamente era el lugar donde estaba también el diablo y sus demonios. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta misma composición también teológica que vemos acá, del primer hombre terrenal, el segundo hombre celestial, el primero en la tierra, el segundo bajado de lo alto, y se le dice también el que, como dice acá, muy importante, el nuevo Adán, o el Adán, el último Adán, el Adán. Aquí dice el último Adán, también podemos relacionar también el Adán principal. ¿Ve? Entonces está en 1 Corintios capítulo 15, verso del 45 al 47. Ahora, veamos entonces también lo que trajo también la consecuencia del pecado también, la misma relación. O sea, no solamente hay una maldición, una ruptura, el dolor, la fatiga, sino también lo más importante, tal vez la sentencia más importante era muerte en polvo de morir. O sea, ya van a tener una existencia no inmortal, sino mortal, aunque anteriormente, como dicen los libros del Génesis, en una manera hipérbole, o sea, los hombres duraban mucho tiempo más, pero de todas maneras su vida tenía ya una limitación, ¿no? Por eso es que esta vida que aparece en 1 Corintios 15, 45 al 47 ya es una vida en un sentido espiritual, ya en una esfera mucho más importante que lo que va a ser aquí en la tierra. O sea, se perdió algo, que fue esa relación directa en ese Edén, pero se va a ganar algo más importante que va a ser ya, como vamos a ver más adelante, ya un paraíso celestial. Ahora, consecuencia de ese mismo, de lo que era el trabajo, ya con esfuerzo y sudor, vemos que también se cumple en Jesucristo. O sea, Jesucristo, como dice la palabra de Dios en otros pasajes, ese nuevo Adán, ese hombre espiritual, ese hombre celestial, divino,
¿ve? Mm, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como dice también en muchos otros pasajes de la Biblia, igual a nosotros, menos en el pecado, pero no exento de dolor. Y tampoco fue exento de trabajar y de ganarse su sustento diario, y eso es lo bonito también en la vida de Jesucristo, en su vida privada, porque como dice también la palabra de Dios en Mateo 13:55, no lo vamos a leer, pero ahí está la referencia, Mateo 13:55, sus mismos coterráneos, sus mismos paisanos donde vivía en la aldea de Nazaret, en el norte, en Galilea, lo conocían como ¿qué? Como el hijo del carpintero, y también, más exactamente, también en el libro de Marcos, en el mismo evangelio también de Marcos, en el capítulo 6, verso 3, también lo dicen como, lo identifican como el carpintero. No solamente Jesucristo era el hijo de un carpintero, de un artesano, sino también que él mismo, los mismos paisanos, los mismos coterráneos, lo reconocían como un carpintero. ¿Y qué era un carpintero? Que es la traducción más exacta en ese griego antiguo, es tectón. El término tectón es un artesano, una persona que tiene un obrero, un artesano que trabaja la madera, no solamente construyendo mesas o construyendo asientos, sino también construyendo puentes, y inclusive los tectones, el gremio de estos mismos artesanos, clase media, como debe haber sido José y también Jesucristo, tenían que a veces viajar a otras partes también a construir también otras edificaciones. Se presume, se cree, los mismos biblistas, historiadores han dicho, cerca de Nazaret había una ciudad, Séforis, creo que se llama, que había construido también en tiempos de Herodes, el hijo de Herodes el Grande, y que al parecer tanto José también como Jesús pudieron haber hecho trabajos manuales, o sea, en su artesanía, en lo que ellos mismos eran como unos tectones, en esa misma ciudad, o también en los alrededores y en las otras aldeas, ¿no? Teniendo en cuenta que esos mismos artesanos, no era como hoy en día que le llegan la madera, no, en esa época el mismo tectón tenía que cortar los árboles, también servían de leñadores, también tenían que rajar la madera, los bloques, también lijarla, también pulirla y también hacer todo eso. O sea, era un trabajo extenuante, un trabajo que implicaba también un esfuerzo físico. Por eso se cree que Jesucristo era un varón perfecto también fisiológicamente, de 30 años cuando empieza su vida pública, muy bien físicamente dotado por todo lo que había sido también su trabajo manual. A pesar de que era el Hijo de Dios, el que por el mismo verbo, por su propia palabra, se hizo toda la creación, él mismo también estuvo sometido a esa misma ley de condenación, como veíamos aquí, de también ganarse con el sudor de su frente, también con ese sol ardiente en Israel, talando árboles, transportando esa madera por caminos rudimentarios, y trabajan en el mismo taller con su padre, lo que era el ser un tectón. Y eso es una reflexión muy bonita que nos ayuda a todos nosotros también a valorar lo que es un trabajo, teniendo en cuenta siempre, como decíamos, a la presencia de Jesucristo como nuestro hermano mayor, que eso se trata este video, para que tengan en cuenta todos cómo también para la Iglesia Católica, en este caso mi calidad de un teólogo, siempre nuestro amor, nuestra devoción íntima, en un sentido de adoración, tiene que ser a la persona de Jesucristo por todo lo grandioso y todo lo que Él hizo por nosotros, que nunca podríamos pagarle aquí en la tierra el rescate precioso, con su preciosísima sangre, un cordero inmolado, santo, puro, inmaculado. Ahí vamos entonces viendo bien estas dos mismas relaciones. Primero, lo que decíamos, la profecía de Génesis 3:15 en relación a Jesucristo, la misma sentencia y la misma condena que aparece también en el libro del Génesis a ese primer hombre, que ya después se le denombra Adán. Por eso es que Pablo también lo llama a Jesucristo como el nuevo Adán. También las mismas características que tenía, y también su misión de vencer al diablo, porque es el padre de la mentira, del pecado, y por el cual también es producto de, ¿qué? De lo que es la muerte como consecuencia de esa desobediencia. Vamos a algo más interesante, que es la expulsión, ya la expulsión de ese lugar en que se encontraban el primer hombre y la primera mujer, que aparece solamente en un versículo del mismo libro del Génesis, en el capítulo 3, pero en el versículo 24 dice: tras expulsar al hombre, entonces expulsarlo, o sea, sacarlo, y mire que hace referencia al hombre, pero sabemos que está acompañado de la mujer, pero siempre la relación directa es el hombre, por la implicación que tenía Adán con lo que va a tener Jesucristo. Por eso es que tanto
bíblica como teológicamente estamos dando la misma connotación. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y llamas de espadas vibrantes para guardar el camino del árbol de la vida. Nótese bien, amigos católicos evangélicos, que solamente en un versículo, si nosotros vamos detalladamente pidiendo la iluminación del Espíritu Santo a hacer un discernimiento de ese texto, que es una cosa sencilla. Siempre lo he dicho yo, la palabra de Dios es solamente una cuestión de lógica, de ponerle lógica. Dice también, el que está haciendo la sentencia es Dios. El que los está expulsando del mismo lugar que había hecho para que viviera ese hombre, esa primera mujer, es Dios, los expulsa. Pero aquí se hace referencia solamente al hombre, porque el hombre fue creado antes de la mujer. El mismo hombre vio todo cómo era el jardín inicialmente, cómo Dios lo va llenando. Lo va llenando de árboles, lo va llenando de ese río frondoso, las aves, los animales, y por último le da a la mujer. Por eso es que el dolor del pecado en el hombre tuvo que haber sido mucho mayor al de la mujer, porque sus consecuencias eran mucho mayor que el de la mujer. Y ahí podemos hacer un paralelismo también, si queremos hacerlo, desde la teología católica, con María la nueva Eva, porque ella es que viene la salvación, pero no es María tampoco la protagonista principal de lo que es la historia de la salvación, porque como decía, esa primera mujer, que también se encontraba en un estado de gracia, virgen, inmaculada, tiene una relación muy directa en la teología católica con María, también en esa misma condición, virgen sin pecado, y según la profecía de Génesis 3.15 es el hijo de esa mujer. Aunque algunos, como decía, algunos teólogos y biblistas evangélicos piensan que es el pueblo judío, para la Iglesia católica es María. Pero volviendo otra vez al caso, porque estamos haciendo referencia solamente con el primer hombre, y Jesucristo dice, aquí me lo dice, expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén, y aquí nos indica cómo se llama ese lugar, jardín del Edén. Y el término Edén en hebreo quiere decir eso, un jardín frondoso, un jardín de delicias, que es el mismo paralelismo que vamos a ver también en la palabra paraíso, o sea, un lugar hermoso, una comarca muy rica. Todos esos sinónimos son iguales de jardín, comarca, huerto. Ya sabemos que se llama Edén. Y las llamas de las espadas vibrantes, o sea, la forma como estos querubines que vienen también son seres celestiales que Dios puso de lo alto, impedían que el hombre tuviera acceso a un árbol que simbólicamente es el árbol de la vida. Y también, todo esto lo vamos a tener en relación. Vamos a mirar a ver, ese primer hombre expulsado de ese jardín del Edén, y un árbol, nótese ven todos esos mismos elementos que nos da el texto sagrado, y vamos a mirar a ver también cómo todo eso tiene una relación muy directa, no solamente en lo que fue la pasión de Jesucristo, como lo vamos a ver ahorita, en todo lo que fue su oración en el huerto de Getsemaní, sino también en lo que fue posteriormente su crucifixión en el monte Calvario o el monte Gólgota. Vamos entonces a mirar a ver entonces ese mismo paralelismo ya en un evangelio, en el evangelio del apóstol Lucas. Vamos a mirar a la relación directa que va a tener eso con ese nuevo Adán que decíamos que ya lo identificó el apóstol Pablo, pero vamos a mirar a ver también por el pecado cómo se obtiene otra de la gracia, o sea, el medio por el cual Jesucristo nos da otra vez esa amistad, esa misma ruptura que había pasado también con las consecuencias que había traído la desobediencia de este primer hombre y esta primera mujer. Vamos entonces al libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, vamos a mirar a ver, versículo del 39 al 44, donde dice, algunas Biblias dice Jesús en el monte de los olivos, pero también sabemos que en otras versiones también, en Biblias evangélicas, dice también Jesús en el jardín del Getsemaní o en el huerto. Y veamos bien la relación. El mismo término jardín del Edén va a tener una relación muy directa con este jardín o el mismo huerto, la misma palabra, la misma connotación, jardín del Edén con el jardín del Getsemaní. Mire bien que es el mismo escenario, un jardín inicial de delicia, y este jardín va a ser un jardín de ¿qué? De sufrimiento, de duelo, de pena, de desesperación, y lo vamos a mirar ahora en la palabra de Dios, que esto es muy interesante. Dice, salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Ya sabemos que también se llama el jardín del Getsemaní. Los discípulos le siguieron, llegaron al lugar, les dijo, te pedí que no caigas en tentación. Sabemos que la tentación, como decíamos, va unido al demonio,
y por el cual Jesucristo va a liberarnos de el poder del mal. Se apartó de ellos, o sea, porque va a ser una misión, aunque estaba acompañado de sus apóstoles, pero va a ser ya una misión directamente. O sea, lo que va a suceder ahorita en la vida de Jesucristo tiene que ser Él mismo el que tiene que responder. Él mismo, porque ahí también, la soledad también, ¿ve? Del primer hombre que se encontraba en ese jardín de delicias antes del pecado, y también la forma como esa misma enemistad por ese primer pecado va a volver a ser una amistad y va a ser solamente con Jesucristo el nuevo Adán. Por eso se apartó de ellos como un tiro de piedra y se puso de rodillas orando así. Nótese en la oración de súplica, la oración de Jesucristo en toda su fragilidad humana. Padre, si quieres aparta de mí esta copa, en relación también a todo lo que tiene que ver con la Pascua judía, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ve? Entonces se le apareció y mire bien lo que dice, a ver, esa oración tan sentida, Jesucristo sabía bien ya lo que le esperaba. Para la época de Jesucristo eran muchas personas las que eran crucificadas. Él sabía en su misma también divinidad a lo que había venido durante 33 años. Ya va a llegar el momento culmen, el momento en el cual él, como varón perfecto, con todo el sentido pleno del conocimiento, ¿ve? Pero en su misma fragilidad humana siente también ese instinto de supervivencia. Por eso es que estas frases son muy bonitas. Nosotros vamos a ver toda una meditación hermosa con estas mismas palabras de Jesucristo. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mire bien lo que aparece en el versículo siguiente, que tiene también una relación muy directa con lo que fue la expulsión del primer hombre. ¿Por qué? Entonces se le apareció que un ángel venido del cielo. Mire bien, en el primer jardín del Edén son también unos seres también de alto rango, querubines, pero al fin y al cabo son seres angelicales, son seres espirituales, seres etéreos, o sea, no tienen forma humana incorpórea. Son dos querubines que impiden el acceso al árbol de este árbol de la vida. Ahora, en este mismo momento también Jesucristo se encuentra en un jardín, arrodillado, posiblemente también rodeado también de árboles, porque era un jardín de olivos, donde se prensaba también y se sacaba aceite. Está también Jesús solo, está orando ante el Padre. ¿Y qué viene acá? Viene un ángel, ya no un ángel como un ángel guardián, sino viene un ángel consolador. Aquí lo dice aquí la palabra de Dios. Se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Pero esa forma, esa consolación que recibió de lo alto, por el mismo pedido que estaba haciendo el Padre, duró un instante, porque sigue diciendo en el versículo siguiente, que es el 44, y sumido en agonía. Entonces se viene el término agonía, pues a definir del griego, de cualquier idioma, es que es a punto de morir, o sea, antes de expirar, un dolor, un dolor intenso. Eso quiere decir el mismo término agonía, que estaba muy directamente también con lo que sufrían también los soldados en la batalla, en la guerra también, antes de morir, porque eran combates cuerpo a cuerpo. Esa es la misma etimología de la palabra agonía. Insistía más en su oración, o sea, no, mire bien, insistía más, o sea, el dolor espiritual de Jesucristo en el momento que es cada vez más intenso, su agonía es cada vez mayor. La soledad y de su padre que sintió en ese momento, porque va a recibir todos los pecados de la humanidad, se está haciendo maldito por nosotros, y como Dios es la eterna pureza, Dios es la eterna santidad, por eso es que él mismo siente ese alejamiento. Así mismo los teólogos y los místicos lo ven. En ese momento Jesús se siente el hombre más indigno, el ser más pecador, él que es santo, puro, que tiene una relación directa con el Padre por toda la eternidad, siente ese alejamiento. ¿Por qué? Porque es el momento de la prueba, es el momento de la agonía, es el momento del sacrificio redentor por el pecado de ese primer hombre, que de todo lo que perdió por su dejarse seducir por su mujer, por querer ser un poco más, ¿ve? De todo eso mismo, humanamente hablando, ese sentido de no reconocer la grandeza de todo los regalos, las dávidas que le daba a Dios, lo inconforme que fue ese primer hombre en ese jardín de delicias, y todo lo que perdió, y todo lo que después, en el transcurso de la historia de la salvación, tuvo que hacer Jesucristo para volver a rescatarnos. Sumido en agonía, insistió más en su oración. Su sudor, y aquí viene algo muy importante, un elemento físico que narra solamente Lucas. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Dermatrosis se llama eso médicamente.
es posible esto, que una persona sude sangre, se dilitan las capas capilares y el sudor se convierte en sangre en un momento de estrés, de angustia, que se ha visto en algunos casos de personas antes condenadas a morir, que es lo mismo que está sucediendo con Jesucristo, porque aquí mismo lo dice también ese mismo término: agonía, sufrimiento, martirio y muerte. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que le caían en la tierra. Entonces vemos bien también esa misma relación directa. El jardín del Edén, primero un lugar de delicias, un lugar agradable, ahora un jardín Getsemaní también. Un primer hombre que es expulsado por su pecado, un segundo hombre que va a rescatarnos de ese pecado, que por eso se le llama el nuevo Adán, ese Adán que viene de lo alto, con esa misma angustia, con ese mismo dolor, como dice acá, con esa misma desesperación en su humanidad, también unida a su divinidad, pero primando en ese momento también ese instinto que sentía él de lo que se le venía encima, de todo lo que era la tortura, porque es que el morir en la crucifixión, una muerte capital que hacían los romanos solamente para los peores criminales, como era el caso de Barrabás, por el cual fue cambiado, y a dos ladrones, dos sediciosos, que era la forma como los romanos trataban de imponer la fuerza. Al mirar una persona crucificada, o sea, era una forma de advertencia de cómo el mismo poder, la misma espada de Roma se hacía sentir bajo cualquier sublevación, bajo cualquier rebelión, bajo cualquier que se infringía cualquiera de las leyes de los romanos, porque eran solamente la crucifixión para las personas que no tenían esa misma ciudadanía, como era Jesucristo, que en este caso, siendo un judío, hacía parte de ese gobierno opresor. Por eso es que Jesucristo dice, cuando le al César, dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto es importante, amigos, ampliar un poco más, así se haga esta meditación un poco más larga, pero nos da todos los elementos necesarios para darle esa misma riqueza que nosotros tenemos que verle también desde el punto de vista también histórico, no solamente de la exégesis, de la misma etimología de las palabras, sino también el contexto histórico, cultural, religioso que se vive en ese momento en que Jesucristo, el preámbulo de entregar la vida por todos nosotros, por la misma salvación del mundo. Ahora, algo que también es bien interesante, que no podemos dejar pasar por alto, y que aparece en este mismo libro, donde dice después de lo que fue el prendimiento de Jesús, ustedes lo pueden leer, que aparece en el mismo capítulo 22 del verso 47 en adelante, pero solamente quiero hacer énfasis ya cuando a Jesucristo lo arrestan, ya cuando lo capturan a Jesucristo como si fuera un reo, como si fuera un criminal, y después de lo que sucedió con Malco, uno de sus captores, al cual por la misma osadía de Pedro le corta una oreja, y después mismo Jesús se la restituye y ya va a ser conducido a sus peores enemigos, a esa jauría de lobos que era nada menos que el Sanedrín, al mando de Anás y de Caifás. Pero algo muy interesante, amigos, y que quiero que tomen en consideración, que está en el versículo 53, si ustedes tienen ahí la Biblia, o si no después, porque de eso se trata estos videos, no son tanto para que me miren a mí nazco, sino simplemente la enseñanza que podemos nosotros edificarnos para nuestra vida como creyente. Quiero que noten mucho cuidado, con mucha atención, lo que dice en el versículo 53, donde el mismo Jesucristo, después de haber sido capturado, dice, todos los días le dice a sus captores, ¿no? Los está increpando. Estaba yo en el templo con vosotros y no me pusiste las manos. Mire bien que dice todos los días, o sea, cuando estaba, porque el templo simplemente funcionaba en horas del día y la mañana, o sea, el día en contraste a lo que es la oscuridad y la noche. Mire bien este paralelismo tan interesante. Dice, ahora, a Jesucristo lo capturan de noche. La noche también lo diferente al día. La luz, lo diferente a la oscuridad. Esos simbolismos son muy interesantes y lo vamos a mirar ahí, porque el mismo Jesucristo dice, porque él mismo dice, y no me pusiste la mano encima, porque esta es vuestra hora. ¿Cuál hora? Se supone que cuando Jesucristo es hecho prisionero, más o menos estaban entre las 10, 11 de la noche, rodeando casi la medianoche. Estamos hablando ya en lo que ya la hora en que los mismos exégetas hecho prisionero, después de haber pues celebrado la cena, que era después del alba, o sea, después de las 6 de la tarde, mientras Jesucristo celebra la cena, va con sus apóstoles a este jardín del Getsemaní, entra en oración y su captura, se cree más o menos que eran entre las 10 de la noche y antes de las 12, pero él mismo dice, lo capturan de noche en este mismo jardín, y dice algo muy interesante, porque esta es vuestra hora y el poder
de las tinieblas. O sea, relaciona a Jesucristo su captura en el jardín de Getsemaní injustamente, más o menos bordeando casi la medianoche. Hay dos palabras muy interesantes donde dice que vuestra hora y el poder de las tinieblas. En otras palabras también, como dice poder de las tinieblas, hay otras versiones donde también dice, aparece el término el poder, la fuerza o la potestad. Son palabras sinónimas que en griego, en el mismo griego koiné que se escribió en la Biblia, es exousia. El término exousia quiere decir poder, potestad, fuerza. Quiere decir quién tiene ese poder en ese momento, o sea, o a quién pertenece el poder. O sea, en la misma raíz de la exégesis bíblica, en su gramática, en la morfología, ese término poder, fuerza o potestad, exousia, quiere decir que hay un poder detrás de eso. O sea, el prendimiento de Jesucristo, hay un poder detrás. Ese poder que viene en la oscuridad es precisamente ¿quién? El diablo, Satanás, su peor enemigo, que de que Jesucristo está tentado en el desierto. Dice la palabra de Dios también que buscó el momento propicio después para hacerse cargo de él, 3 años, y ya se mete por la codicia de Judas. Eso también es interesante, ese tema de Judas también está, hay varios videos en mi canal en YouTube para que ustedes también reflexionen. Entonces podemos decir, como dice Jesucristo, ese momento es un triunfo temporal del poder de las tinieblas, o de la misma noche o tinieblas, que la palabra en griego es secotos. Secotos quiere decir también eso, oscuridad. Secotos quiere decir oscuridad, algo que es turbio, neblina, tinieblas, y exousia quiere decir poder. O sea, el poder de la oscuridad es un triunfo en ese momento parcial. ¿De quién? ¿Quién es el padre de las tinieblas? El padre de la oscuridad, el mismo demonio o el mismo Satanás que veíamos inicialmente, al cual Jesucristo iba a vencerlo. Pero acordémonos también en la misma profecía de Génesis 3:15 que la misma serpiente iba a herir, es una herida de muerte a Jesucristo, a este nuevo Adán, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero es una herida de muerte también que no va a ser de forma definitiva, porque Jesucristo, el triunfo de Jesucristo es que su triunfal resurrección. Si ven, todo tiene un paralelismo, todo tiene una concordancia, todo tiene una unidad. Veamos Jesucristo en un jardín de Getsemaní, de noche, está solo, siente agonía, siente ese mismo, se sabe que siente interiormente que va a venir ya su momento, y él mismo lo reconoce, ya el prendimiento de él, ya no el vuelta de hoja atrás, va a ser un poder temporal de esa misma oscuridad y de esas mismas tinieblas que está intrínsecamente relacionada con el demonio o Satanás. Ahora, otra cosa interesante que no podemos dejar pasar por alto es la forma en que este nuevo Adán es hecho prisionero, también la oscuridad, señal también de ¿qué? De pecado, de las mismas tinieblas, enseñar a lo que era el demonio mismo, todo lo que es oscuro, malévolo, que no es claro, no tiene la luz del día. ¿Por qué? Porque también tenemos que mirarlo a ver con la forma como inicialmente en el mismo jardín del Edén, inicialmente Dios se encontraba con ese primer hombre. No era en la oscuridad, no era en esas circunstancias, sino en una forma muy agradable, muy diferente. Eso también lo vamos a ver en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 3, verso 8. Lo voy a hacer de Biblia de estudio de palabra clave, que es ya una versión Reina Valera, porque me parece más interesante. El capítulo 3, verso 8, cuando el hombre y la mujer se esconden, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, ¿por dónde? Por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Pero quiero resaltar, mire bien cómo es muy bonito este versículo 8, porque dice que todos los días Dios, Jehová o Yahvé, bajaba de lo alto para encontrarse con su hijo predilecto, su único hijo, en este caso, humanamente hablando, el hombre con la mujer. Ese era también parte de ese mismo regalo que tenían, de estar todo el día en ese ambiente de delicia, con ese clima agradable, como dice acá, y ya encontrarse con su padre, lo mismo que aparece
en la escena típica del padre que regresa a trabajar y quiere encontrarse con su hijo, y dice es un hijo pequeño, porque los mismos padres de la iglesia y teólogos decían que la forma en que estaba el hombre y la mujer eran como unos seres inocentes también, no habían llegado a su madurez, inclusive no, ni físicamente, ni fisiológicamente, porque dice todavía no habían engendrado, o sea, había la promesa de que tenían que poblar la tierra, pero todavía no estaban, o sea, no estaban tampoco en el momento de lo que era también la reproducción, pero por eso se entiende también que eran también como unos niños pequeños inocentes que se dejaron engañar también por la astucia, porque no podemos también olvidar esa misma palabra que aparece en el mismo libro de Génesis, la astucia de la serpiente. Pero lo que quiero hacer énfasis es que es el mismo término aquí que aparece, otra vez, el término el aire del día, el término aire o brisa o fresco, como aparecen en otras versiones. El término en hebreo es rúa. Rúa también quiere decir ese viento que identifica a la presencia de Dios. O sea, ese mismo rúa identifica lo que es el aire, la brisa, el fresco, ¿de la qué? Directamente con el Padre. Y el término día, en comparación, como decíamos, de tinieblas, que es estoco, el término día en griego es yom, y el término yom en hebreo quiere decir que es desde la salida del sol hasta el ocaso. O sea, desde la misma salida del sol, como los mismos judíos veían, o sea, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, en el momento en que era el día, era el encuentro de Dios con este primer hombre. Ahora ya vemos que es en la oscuridad, en la noche, en las tinieblas, que este otro padre, el padre de la mentira, el diablo, tiene un poder temporal sobre Jesucristo, que es el nuevo Adán. Esa reflexión teológica es muy bonita, es muy interesante, para que después ustedes cotejen estos textos bíblicos y lo miren y lo analicen también con la palabra de Dios, porque de todas maneras de eso se trata esta reflexión en el día de hoy. Ya para finalizar vamos a mirar entonces ya lo que fue ya la crucifixión de Jesucristo, también del mismo Evangelio de Lucas, ya el rescate como el nuevo Adán, que lo vamos a hacer también para finalizar de este mismo Evangelio de Lucas, que aparece vamos a mirar en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, verso del 33 al 47. Capítulo 23, verso del 33 al 47, donde dice la crucifixión. Llegados al lugar llamado Calvario, o sea, el monte Calvario, lo crucificaron. Ahí también el símbolo también de lo que decíamos de ese árbol. ¿Se acuerdan que también veíamos que también en Génesis se hablaba de un árbol de la vida? Ese mismo árbol de la vida también está relacionado también con el jardín del Edén, y también está relacionado con la cruz. La cruz también se representa ese árbol de la vida, de la nueva vida, de la vida eterna, de una manera pues teológica, de una manera de analogía. Al Calvario lo crucificaron allí junto a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando su suerte. Dice que Jesús es en la cruz ultrajado, en esta Biblia de Jerusalén otra vez. El primer título era la crucifixión, del versículo 33 al versículo 34. Del versículo 35 dice: Jesús en la cruz, ultrajado. La gente estaba mirando, los magistrados por su parte hacían muecas y decían: ha salvado a otros, que se salva a sí mismo, si es el Cristo de Dios elegido. Note ese título tan bonito, mesiánico, Cristo de Dios elegido, pero una forma burlesca con Jesús. También los soldados se burlaban de él, se acercaban, le ofrecían vinagre y les decían: si tú eres el rey de los judíos. También títulos que identifican a Jesucristo. Uno en el plano espiritual, que como aquí mismo lo decíamos, el Cristo el Rey, y otro también de una manera también de lo que es reino, dominio, porque vamos a venir a ese reino y dominio ya no es en la tierra, sino va a ser en una esfera superior, en una esfera que ahorita vamos a mirar a ver cómo lo identifica Jesucristo. Un rey: si eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima una inscripción: este es el rey de los judíos, la causa por el cual políticamente el mismo Sanedrín logró también bajo presión que Poncio Pilato crucificara a Jesucristo. Eso aparece hasta el versículo 38. Y del versículo 39 dice: el buen ladrón. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó y le dijo: ¿es que no temes tú a Dios, que sufres la misma condena la mía? Y nosotros con razón, está reconociendo su culpa, porque no lo hemos merecido no lo hemos merecido por nuestros hechos. En cambio Jesucristo, que está en medio de los dos, nada malo ha hecho.
y le pidió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire bien que este ladrón relaciona también lo que estaba escrito, como dice acá en el versículo 38, rey de los judíos. También había escuchado cómo los soldados lo increpaban: si eres tú rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y él mismo también relacionaba ese reino, y sabía que ya no era reino temporal, porque de la cruz no se bajaba nadie. El que era crucificado o moría por asfixia o moría con el transcurso de los días, porque habían inclusive personas que podían durar hasta 1 o 2 días en la cruz. O sea, era una pena capital que no tenía también sentencia de muerte. Pero este ladrón, este buen ladrón, relaciona también el reconocer su culpa, el saber que él sí merece por sus delitos con el otro, que se burla de Jesucristo, pero el que está en medio de él sí ve que es un hombre santo, tiene ese luz, tiene ese momento de gracia, y le dice solamente a él, reconociendo su culpa: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y mire bien lo que le contesta a Jesucristo, porque vamos a ver el versículo 43, cómo relaciona a Jesucristo ese reino, ya en palabras propias del Mesías. Dice: Jesús le contestó: te aseguro hoy que estarás conmigo ¿en qué? En el paraíso. O sea, ese mismo reino lo relaciona Jesucristo con el término paraíso, que es un término también que en el Nuevo Testamento que tiene la misma implicación, la misma etimología de Edén. Tanto Edén como paraíso quieren decir lo mismo: comarca rica, un jardín frondoso, un huerto de felicidad. Y este mismo paraíso no es el jardín en que fue expulsado este primer hombre, sino va a ser ese jardín que va a ser en el cielo. Es un paraíso celestial. No va a ser ese árbol de la vida al cual ya no tenía acceso este primer hombre, sino que por ese mismo árbol, que en ese momento representa la cruz, se va también a abrir las llaves de ese paraíso. La promesa que le hace Jesucristo a este ladrón. Dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y seguidamente ya viene lo que es el sacrificio redentor de Jesucristo como el nuevo Adán, que aparece en el versículo 44 lo vamos a hacer del 44 al 46, nos dice: muerte de Jesús. Eran ya cerca de la hora sexta, cuando se oscureció el sol, y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. Vemos otra vez lo mismo. Ese mismo sol se convierte ya en tinieblas. El mismo tiempo también en que el Padre Dios se encontraba con este primer hombre, como decíamos también el término Yom, en hebreo, en el día. Aquí también, en ese mismo lazo de tiempo, hasta antes de que el ocaso, que eran las 6 de la tarde también. ¿Qué es lo que pasa? Este escenario es diferente. ¿Viene qué? Oscuridad. Lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa misma oscuridad, esas mismas tinieblas que venían desde la noche anterior, cuando Jesucristo es preso en el jardín de Getsemaní. Y que, como decíamos, es en ese momento, la profecía de Génesis 3:15 es una victoria temporal del demonio, porque dice, le morderá el talón. Ese morder el talón viene aquí con la muerte de Jesucristo también, pero no es una victoria en todo el sentido de la palabra, sino que es una victoria temporal, porque dice: eran cerca de la hora sexta, cuando se oscurece el sol, y toda la tierra quedó en tinieblas. O sea, en tinieblas, porque es el poder del demonio en ese momento, hasta la hora nona. O sea, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, nótese bien lo que dice también, Jesús dando un fuerte grito. O sea, ¿un grito de qué? Un grito de dolor. El mismo dolor producto del pecado, el mismo dolor que sintió también el primer hombre al labrar la tierra, al morir también, porque en polvo te va a meter. Ese mismo dolor, Jesucristo no está exento del dolor, está exento de pecado como en nueva edad. Por eso es que es tan dramático, como el mismo evangelista Lucas nos dice: Jesús dando un fuerte grito. O sea, el exhalar su último suspiro de dolor por nuestra salvación, por la salvación de cada uno de nosotros, dijo sus últimas palabras: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, ¿qué? Dice la Biblia que expiró, o sea, murió. O sea, ahí está. La misma muerte también, la misma expiración, el mismo término, ese ciclo terrenal de ese primer hombre también, que en polvo era, y por su pecado en polvo se convirtió. Y también el rescate, el rescate pues grandiosísimo, porque el amor del Padre, ¿quién tiene más amor? ¿El Padre que entrega a su Hijo, o el Hijo que es entregado por el Padre? Aquí lo vemos también, esa misma relación de esa unión íntima, de toda la filiación del Padre con el Hijo, el dolor del Hijo, morir, expira con dolor. ¿En dónde? En esa cruz que representa también ese árbol de la vida,
en ese mismo escenario, poder de tinieblas, de oscuridad, por la salvación y la redención de todos nosotros. Y como lo habíamos dicho, la promesa es ¿cuál? Ese paraíso. El paraíso que se perdió inicialmente a este otro paraíso que tiene una recompensa mayor, ya es una recompensa eterna, donde, como dice la palabra, veremos a Dios tal cual es, cara a cara, y donde Dios será todo en todos. Bien, mis amables amigos, esta era la reflexión bíblica, teológica en el día de hoy. Jesucristo no dan. Espero que les haya gustado. Es un video público, está en mi muro, lo voy a subir a mi grupo de Facebook y a mi canal de YouTube. Espero que sirva de crecimiento espiritual para todos nosotros, reconociendo el amor de Jesucristo, el nuevo Adán, con todas estas mismas características, esta misma connotación y todos estos pasajes bíblicos, para que después también, si quieren, nos podamos meditar, reflexionar y también vivir una vida más santa y más acorde con lo que Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Bendiciones para todos y muchas gracias por su amable atención.